Hola, bienvenidos a este webinar, una mirada a la evaluación desde nuestros contextos educativos colombianos. En la presente fecha, lo que se va a presentar es una serie de entrevistas a varios actores activos que hacen parte de la educación colombiana. En este orden de ideas vamos a tener una línea de video que va por los caminos de la evaluación desde el aprendizaje significativo, desde la inclusión, desde el rol del estudiante y el rol del profesor y desde la multimodalidad, lo que ha surgido antes, durante y después de la pandemia, si se puede catalogar el después a la situación actual que estamos viviendo con el retorno a clases, el retorno a las actividades cotidianas, a las actividades regulares. Entonces, vamos a empezar con una escala de entrevistas. El primer entrevistado es un coordinador académico de una institución educativa. El siguiente es un profesor de grado 10º y 11, un profesor de filosofía. Siguiendo con un estudiante de grado 11 del colegio del UPB y continuando ya finalizando con un estudiante de grado 5º. Entonces, básicamente la línea del video es hacer un recorrido a través de las experiencias del punto de vista de cada uno de estos actores. Las buenas prácticas de enseñanza, por ejemplo, desde el punto de vista de un coordinador académico, de un profesor, de un estudiante de 11 y de un estudiante de primaria. ¿Cuál es, por ejemplo, el rol del profesor desde el punto de vista de un profesor y cuál es el rol del profesor desde el punto de vista de un estudiante? Todo esto para generar diálogos constructivos que nos ayuden a formar una especie de conocimiento concluyente, un conocimiento que abarque todas las posibilidades, porque no nos podemos quedar dentro de un diálogo, ni siquiera un diálogo, un monólogo del profesor diciendo qué es la educación y cómo se debe evaluar, sin tomar en cuenta los diferentes puntos de vista. Entonces, tomando esto en cuenta, vamos a empezar con las entrevistas. Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos con John Freddy Muñoz. Él es el coordinador del Colegio La Asunción en Copacabana y ha querido también ayudarnos en esta labor de recorrer el cambio que ha sufrido la educación durante este tiempo de pandemia y los retos que deja precisamente esta misma situación para los procesos evaluativos. Freddy, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta, Freddy, sería sobre el rol de los padres, de los alumnos y los docentes. Antes de la pandemia, quizá teníamos otros roles, pero ¿qué rol ha adquirido el estudiante? ¿Qué rol ha adquirido el docente en medio de esta realidad de pandemia y pospandemia de la que se habla hoy? Bueno, inicialmente la pandemia la hemos visto no como solo algo negativo, sino que dentro de toda la situación que se pudo haber vivido el año pasado para de una zona de confort que de cierta manera teníamos, de desplazarnos de nuestra casa al lugar de trabajo, de generar ese rol en un espacio diferente al hogar. El año pasado y en este nos hemos dado cuenta lo importante precisamente que es la dinámica de compartir esos espacios. Pudimos llegar un poco más, hablo particularmente del Colegio La Asunción, siendo un colegio arquidiocesano donde siempre tuvimos en cuenta la parte humana. Considero que en algunas otras instituciones retomaron esa parte donde se pudo llegar a través de unos medios técnicos, tecnológicos, hablándose del celular, hablándose del computador, llegar más a las casas, resaltar un poco más lo humano, sin dejar aparte el quehacer institucional, el quehacer de toda entidad educativa, que era ese proceso de transmitir conocimientos. Considero que nos hizo más humanos, nos hizo más allegados a las familias, a nuestros estudiantes y de pronto los padres de familia identificar mucho más la importancia de lo que es el rol del docente en ese proceso de colaborar en el proceso formativo de los hijos.
Considero que desde cada uno de los papeles, el estudiante desde su rol, del padre de familia, de nosotros como entes educativos, pudimos identificar la importancia que es trabajar mancomunadamente dentro de ese proceso. La pandemia nos hizo identificar lo dependientes que podemos ser. De igual manera también nos ayudó a saber los potenciales que tenemos, la importancia de que papá, mamá, estudiantes estemos trabajados en un mismo lineamiento, que colegio, dándole el nombre de pronto de escuela, sea la escuelita como la llamamos de primero a quinto y colegio de sexto a 11, es tan fundamental y tan importante, y particularmente en este momento que estamos, entre comillas, saliendo de un proceso que nos encerró en las casas, que nos hizo ver lo débil, lo humano, lo importante que es el otro, para un proceso que en determinado momento simplemente era desplazarnos de un lugar, llámese hogar, a un colegio, y posteriormente terminar la jornada de volver, donde solamente se adquirían unos conocimientos en algunas instituciones, que en este momento no se puede dejar lo humano, saber qué le sucede al otro que está a mi lado, por qué no vino, qué le pasó, qué le sucedió, qué está viviendo en la casa. Entonces esa pandemia, la pospandemia, de pronto nos trajo algo que en la rutina, en lo cotidiano de años anteriores nos habíamos olvidado que era lo malo. Muy bien, Freddy, según tu criterio, ¿cuál debería ser la transformación del proceso evaluativo en la educación de hoy después de la pandemia? Pues a ver, parte de algo de lo que acabo de decir, pues van causado precisamente eso. La evaluación no se puede limitar solamente a un papel, a una transmisión de conocimientos, sino que debe de transmitirse precisamente. ¡Hola! La evaluación no solamente es transmisión de conocimiento a través de una prueba escrita o una prueba oral. La evaluación debe de identificar precisamente las condiciones, las oportunidades, debe de ser particularmente de manera individual lo que un estudiante te puede ofrecer desde sus experiencias, desde casa. Tiene que diferenciarse del contexto de otro estudiante, con un contexto diferente, unos padres diferentes, un barrio diferente. Siempre se ha tratado de considerar un proceso evaluativo de manera individual a esas condiciones, no solamente de la transmisión de unas notas que pudo tomar un estudiante en su cuaderno, sino que se debe tener en cuenta además de la parte cognitiva, lo actitudinal, lo procedimental, ese contexto que para nosotros en algún momento fue desconocido, pero que a través de un celular o un computador pudimos llegar más allá, saber por qué un estudiante es muy bueno dentro de un acompañamiento de una familia y por qué otro estudiante no es tan bueno. Entonces, es tener en cuenta precisamente eso. Sí, el pretexto siempre van a ser unos contenidos desde unas áreas particulares, pero ¿dónde queda la otra parte que también debemos de tener en cuenta, lo que mencionaba ahorita desde lo humano? Evaluar precisamente esa parte de por qué mi estudiante llegó triste cuando de pronto el viernes salió para la casa contento y el lunes llega en una actitud diferente. Es tener en cuenta también eso, esas particularidades, esas diferencias, es saber retomarlas, identificarlas y tenerlas en cuenta también en esa parte. Un estudiante con un acompañamiento muy significativo de una familia posiblemente te va a dar un mejor rendimiento desde la adquisición de unos conocimientos, a diferencia de un estudiante que tenga carencias afectivas, económicas, un contexto de un barrio complicado. Lógicamente van a ser procesos de adquisición de conocimientos muy diferentes. Entonces tendría que tener en cuenta también esa parte
Vuelvo y reitero, siempre lo he dicho, la parte humana, ser muy allegado al estudiante y no solamente al estudiante. Detrás del estudiante está papá, está mamá, están otros agentes educativos que también pueden tener dificultades y que de esa manera inciden en un rendimiento académico de un estudiante. Bueno, Freddy, y la última pregunta sería, desde su rol como coordinador académico, ¿cuál es, según usted, el gran reto que deja la pandemia y que tiene la educación y además los entes educativos en este momento? Son muchos, pero para nombrar de pronto como desde el quehacer institucional, yo creo que se deben de transformar. La pandemia nos descobijó en muchas cosas que de pronto no nos habíamos dado cuenta que nos faltaban. Yo creo que hay que replantear en muchas instituciones los procesos evaluativos, como docentes, como coordinadores, como administrativos. Considero que debemos de replantearnos muchas cosas. Los procesos en toda institución considero que deben de tener mucho más en cuenta la parte de formación, así como lo dice el escudo nuestro, formación cristiana. No necesariamente tiene que ser cristiana, pero más que educación es formación. Es ver al estudiante no como un recipiente donde se depositan conocimientos y ya. No es llegar a cumplir una jornada y cumplir con un horario y hasta este punto llega mi responsabilidad como docente. Es ir más allá, es transformar ese proceso, esa responsabilidad que tenemos como docentes desde un PI, desde un plan de área, desde nosotros mismos como personas, cómo le podemos llegar, cómo podemos cautivar a un estudiante precisamente por la adquisición del conocimiento, pero no solamente ahí, que sería el quehacer de toda institución, es de qué manera puedo contribuir a que estos muchachos que les tocó una época muy complicada, un año muy difícil, donde tuvieron pérdidas en algunos hogares de familiares, no es quedarnos, sí, muchas de las personas con las cuales estuvimos antes ya no nos acompañan porque de pronto no pudieron pasar ese año tan complicado. ¿De qué manera nosotros como institución vamos a hacer ese acompañamiento? No es simplemente nos enteramos de que a un estudiante le falta el papá, la mamá, un familiar y pasamos desapercibidos. Yo creo que tenemos que replantearnos mucho desde esa parte. Vuelvo y reitero como empecé, la parte humana tiene que primar dentro de esos procesos académicos, no dejar aparte, pero saber acompañar al unísono eso académico que es nuestro qué hacer como institución, como escuela, pero que no estamos en una empresa donde sacan productos en serie, estamos trabajando con seres humanos. Entonces es primordial verificar, identificar qué le pasa a ese ser humano, acompañarlo y con toda seguridad que nuestro trabajo desde ese quehacer académico va a llegar mucho más significativo a esas personitas, a esos jóvenes y nuestra tarea va a estar completa. Yo creo que desde esa parte, dejando a un lado lo humano, seguimos, vuelvo y repito, como una empresa, como una fábrica, produciendo en serie y no seres humanos, que sería el que debemos de tener en cuenta. Esa transformación tiene que darse desde ahí, desde lo humano, empezando por nosotros como docentes, como adultos, saber cautivar precisamente a nuestros estudiantes. Bueno, muchas gracias, Freddy, por su tiempo y por su conocimiento. Con muchísimo gusto. Estrategias oportunas, eso es muy difícil responderlo así caliente. Lo único que yo diría es que cuando uno habla de buenas prácticas de enseñanza y aprendizaje, la mejor estrategia es la planeación. Entonces, la planeación se hace antes justamente para vislumbrar o para prever qué es lo que puede suceder en un contexto particular. Aparece la planeación que está durante, que fue lo que sucedió dentro de la pandemia, que nosotros nos íbamos acomodando de acuerdo a las necesidades y cómo íbamos aprendiendo a dar las clases dentro de una nueva modalidad. Y aparece el seguimiento o lo que llaman después la evaluación ex post,
o lo que es la evaluación después de la planeación, donde usted empieza a revisar los resultados de la planeación y a partir de los resultados de la planeación, lo que usted hizo y ejecutó de acuerdo a la planeación, qué es lo que puede ajustar después. Entonces, o sea, yo no le podría decir qué estrategia se considera oportuna para el desarrollo en términos de algo preciso. Lo único que diría es simplemente haga una muy buena planeación, ejecute muy bien la planeación, ajuste dentro de la planeación, haga una evaluación ex post después de la planeación y a partir de los ajustes modifique la misma planeación. Es lo que uno normalmente hace. Usted hace el seguimiento, hace la planeación de acuerdo a los niveles de competencia, de acuerdo a los indicadores de desempeño. Usted mira si eso dio buen resultado o no dio buen resultado, dependiendo del contexto en que estaba. Y de acuerdo a los ajustes que usted haga, que usted hace ajustes con los seguimientos, usted hace otra planeación teniendo en cuenta lo que ya había hecho. Ahora, si se habla de lo que es todo el asunto de inclusión, el aprendizaje significativo, frente a lo que es la diversidad educativa, tiene que ver con eso. O sea, es simplemente planear bien, ajustar de acuerdo a lo que se ve en el momento y de acuerdo a la evaluación que se vio, hacer una planeación de acuerdo a las necesidades institucionales. Recetarios no hay. Simplemente, yo diría así, ir ajustando y planeando sobre la marcha, porque recetar es muy difícil hacer. Bueno, experiencia con multimodalidad compleja. ¿Por qué? Porque la vivo como docente, pero también la vivo como padre de familia. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy muy cuidadoso, o sea, normalmente es la mayoría de estudiantes en el colegio y han sido por ahí entre 2 y 4 estudiantes en la casa. Y yo soy muy cuidadoso en nunca olvidarlas, porque eso pasa mucho con los profes, se olvida que hay otros estudiantes en la casa, entonces no se conectan a Teams, no las tienen en cuenta muchas veces, a veces se pueden quedar solas incluso toda la hora. Entonces yo lo que trato de hacer es ser muy cuidadoso. Yo no empiezo la clase hasta que no estén conectados. Cuando me aseguro de que estén conectados y me estén escuchando y me estén viendo, arranco la clase y las trato de involucrar. Es complejo. ¿Por qué lo tengo como padre de familia? Porque tengo a mi hijo en virtualidad todavía. Entonces me toca ver qué es lo que hacen los profes de primaria con los de virtualidad. Me han parecido muy buenos los esfuerzos que hacen, muy atentos con los que están en virtualidad, la mayoría, pero igual sigue siendo difícil. Hay veces que uno siente que se les olvidó el niño que está en la casa por estar encargados pues con la presencialidad, entonces es un poquitico complejo. Y dentro del contexto actual, lo mencionaba anteriormente, ¿cómo describiría el rol del docente del rol del estudiante? Eso también es complejo, porque en presencialidad uno termina siendo otra vez el tutor, o sea, el que se para. Entonces los estudiantes tienen como una versión muy pasiva. Eso en parte porque uno otra vez vuelve a coger como malas mañas, malas prácticas. En virtualidad aparece la aula invertida, entonces es un trabajo más colaborativo, entonces usted no está solamente como tutor, sino que usted hace que todos empiecen a participar. Entonces yo me he dado cuenta de eso, que yo he perdido cosas muy buenas que había hecho en virtualidad, ¿cierto? Y que se podían aplicar en presencialidad. Entonces lo del rol es muy relativo, porque el rol va cambiando de acuerdo como amanezca uno y como la amanezca ligado. Entonces, si usted se acuerda que hay que hacer un trabajo colaborativo donde los estudiantes también empiecen a participar, usted lo planea y lo ejecuta de esa manera. Pero cuando no, termina sucediendo muchas veces que usted termina dando la clase tipo cátedra, tipo tutor, empieza a hablar, empieza a utilizar tablero y los estudiantes quedan con un rol pasivo. Entonces eso va dependiendo pues como se vaya desarrollando las dinámicas durante el semestre. Ya. De la inclusión, el asunto con la inclusión, yo siento que falta formación para los docentes de a pie, ¿cierto? Porque se habla mucho de inclusión, pero no se está ejecutando ni tampoco se está aplicando en proyectos, ¿cierto? Entonces hay un comité de inclusión, entonces el comité de inclusión analiza casos cuando hay inconsistencias, pero yo siento que es necesario que los profesores empiecen a pensar el asunto, sobre todo cuando hay que empezar también a pensar en ajustes razonables, el PR. Entonces yo, por ejemplo, yo tengo clase con muchos estudiantes, pero yo no tengo planeaciones alternas, por decirlo de cierta manera, cuando hay casos especiales dentro de las horas de clase. Entonces hay que empezarlo también a hablar
hay que empezar a organizar y hay que empezar a involucrar a los profesores y que no quede solamente dentro de un comité como lo que está pasando en el colegio. Considerando lo que vimos en pandemia, toda esa parte nos dejó como un legado de actitud formativa. O sea, lo que hacemos en el día a día es cómo llevar nuestro tiempo y cómo llevar nuestro tiempo en las clases, porque pasamos de estar siempre pendientes de una hora en específico o de unas clases que ya no tenían el tiempo para darse, que nos daban 20 o 40 minutos para tomar estas clases que ya no eran con el profesor. Esa parte fue simplemente actitud, fue esa concentración, fue esta conciencia que teníamos de manejar nuestro tiempo. Cuando pasamos a un grado de alternancia, íbamos las personas que podíamos estar ahí en un entorno de bioseguridad, llevando nuestras propias pertenencias de alcohol, pañuelos y todo lo que está estipulado por el gobierno para poder estar en un entorno seguro. Esta formación fue para poder pasar a lo que hacíamos como estudiantes antes de entrar a la pandemia, y ya con esta nueva experiencia de estar en pandemia y poder estar otra vez en presencialidad, dejaba una clara diferencia de lo que nosotros hacíamos en el día a día de las clases en tiempos de pandemia. Y pasando al tercer momento de nuestra vida académica en este año, tenemos en cuenta lo que son todos los estudiantes de una forma casi obligatoria de poder estar en presencialidad, y de las personas que ya no podían estar en esta misma porque ya no podían debido a que tenían su familia era mucho mayor, o de que tenían que cuidar a parientes, o que ellos mismos no podían. Era estar en este ambiente de bioseguridad al principio y poder ir despejando un poco toda esta parte, teniendo en cuenta las personas virtuales, que esta parte académica nos dejaba una rúbrica tecnológica muy grande, que era poder estar con la cámara para poder presentar el tablero y el Teams con las llamadas para poder incluir a estas personas a las clases con nosotros. Mi experiencia personal y la de mis amigos, pues yo he podido decir que no se incluye mucho, o no hay esta inclusión por parte de los colegios, porque tenemos en cuenta un entorno de los profesores en donde están mediados por esos grupos a los que tienen que dar clase. Esos individuos que tienen este carácter de inclusión necesario, los profesores lo toman, pero no de una forma particular. Ellos saben que están ahí y que necesitan hacer algo para con esos alumnos, y esos alumnos se ven regresados en la forma del colegio en otros campos, como son coordinación, secretaría y psicología. Pero a veces estos están formando a los estudiantes, a estos individuos, para ser parte de los demás, no para incluir o solucionar esos problemas que tienen, sino para que ellos sean como somos nosotros, como parte de un grupo esencial para que los profesores puedan formar su clase. Pero como tal, esta inclusión individual de los estudiantes hacia los problemas que tienen para poder estar en esa enseñanza rúbrica que tenemos todos como un grupo, no es posible, o no la he visto yo mucho en el colegio, en otros colegios que tengo también esos amigos allá. Pero en torno a mi experiencia personal puedo concluir que no sé mucho la inclusión de las personas en ese carácter individual, pero esos profesores, estamos hablando ya de una forma de los profesores con los grupos, y que en estos conforman parte de las personas que necesitan de esta inclusión o de la inclusión como tal de los grupos para la enseñanza, es que los profesores toman esta parte actitudinal de la rúbrica de enseñanza que ellos tienen, y ellos tienen esta parte actitudinal de los jóvenes que la atienden mucho a lo que es las evaluaciones, o esta parte cognitiva con la que todos aprendemos. Puede que no seas bueno para las matemáticas, pero esta parte actitudinal, o esta parte de que tú tengas un diferente tipo de actitud en clase, lo toman los profesores. Bueno, en el colegio, este rol que tomo yo, que toman mis amigos, compañeros que aún siguen
en 11 es una parte muy académica conforme a lo que es el colegio, en el aprender, en el estar en constante aprendizaje, y también lo tomaría en la parte actitudinal que nosotros tomemos con los profesores y la formación personal que tenemos nosotros, en el cómo vamos siendo, en el cómo nosotros nos vamos caracterizando, formamos nuestro carácter, en la convivencia con los demás, en las enseñanzas que nos dejan nuestros profesores a lo largo de nuestra vida estudiantil. Nosotros siempre tomamos estos pasos que nos dejan, estas huellas que vamos tomando de los demás con los que convivimos. Ese rol de estudiante en el colegio lo tomaría en estas dos partes de aprendizaje y enseñanza cognitiva, y en este aprendizaje personal que tengo con mis amigos, con mis experiencias, con lo que he vivido. Y el rol de los profesores, en base a lo que yo soy, diría que es esta parte de formación más que académica, que también se vio durante toda nuestra colegiatura. Lo diría en esta base formativa ya de enseñar a lo que es un futuro, de guiarnos a lo que vamos a hacer, de aconsejarnos a lo que podemos llegar. Es esta parte donde nosotros como tal somos esta formativa que los profesores no quieren dar. Se salen de la rúbrica para decirnos a nosotros: ve qué tal si te pones a pensar en tu futuro, ve, yo te doy ese consejo, no te guíes por estas cosas. Esta parte es un rol muy importante en este ambiente formativo, porque tenemos muy en nuestras cabezas, que nos han enseñado mucho, que este colegio es nuestra segunda casa, al igual que pues una familia es formarte a ti para un futuro. No, entonces hacer unas preguntas. La primera es: ¿qué actividades o tareas crees que te sirvieron para aprender en pandemia? Si no es ninguna, diga ninguna y dice, pero dice Ninguna. por qué. Bueno, es que no, pandemia no, nada. ¿Qué hiciste en pandemia? Jugar y aburrirme en las clases, Aburrirte en las clases, ¿por qué? porque no me gustan. Está bien. La segunda pregunta: ¿crees que la forma como te enseña el colegio te ayuda a ti a aprender e incluirte con tus compañeros y a unir lo que ya sabes con lo que apenas O aprendes? sea, ¿pues en pandemia o no en pandemia? Puede ser en los dos, pues cuando ya saliste o en pandemia. Pues cuando no estábamos cuando salimos de la pandemia, sí, enseñan bien. Y antes sentías que enseñaban mal. Pues que algunos profesores enseñan bien y otros no. Entonces, ¿por qué no hacía las tareas cuando eso? ¿O por qué no le gustaba cuando eso? No sé, es que en pandemia era muy aburrida y todo el día en la casa y no hacer nada, ni correr. Muy aburrido. Está bien. Y la tercera pregunta es: según lo que has vivido académicamente, ¿cuál crees que es tu función o papel como estudiante y cuál el de los profesores? ¿Usted qué cree que tiene que hacer como estudiante o cree que no tiene que hacer nada, que eso no sirve para nada? Pues yo creo que eso sí sirve, pero igual como estudiante ser juicioso y ya. ¿Ser juicioso y ya? Sí, ¿Por qué? porque no sé, ser juicioso es de hoy, ¿no? ¿Y cuál es el papel de los profesores? Enseñar. ¿Y crees que lo están cumpliendo y que tú estás cumpliendo tu papel? Yo de pronto no. Es que yo de pronto no. ¿Por qué no? No o sea, sí, pero no. Yo hago las cosas no con ganas. O sea, las hago sin ganas, pues. Yo entiendo. Sí. ¿Y los profesores? Pero sí, ellos se toman el tiempo para enseñar. Está bien. Bueno. Gracias, Juan. Bueno.
Eh, Primero que todo, ya digamos como para concluir el video y el curso, digamos las enseñanzas que siento que nos dejaron pues, el curso, obviamente son muy desde la parte teórica, pero es bueno digamos aprender sobre diferentes visiones, diferentes teóricos y así digamos ampliar nuestro panorama pedagógico y nuestro digamos futuro panorama profesional, ya que digamos podemos cogernos de Pestalozzi, podemos coger ciertas características o de Montessori y digamos empezar a generar nuestro propio método o nuestra propia forma de enseñanza. Ya digamos hablando específicamente de lo que vienen siendo los videos, hay que, digamos, resaltar diferentes cuestiones, que es bueno, por ejemplo, el caso de que haya estado el profesor Baos, ya que él enuncia o él menciona de que él ha vivido la pandemia desde su punto de vista como docente, pero también como padre de familia. Y es, digamos, necesario recalcar eso, de que los estudiantes han sido, digamos, uno de los más afectados, ya que también son afectados los docentes en cuanto a que tienen que modificar, actualizar sus formas de enseñanza, pero en cierto modo la pandemia fue buena para, digamos, descubrir las falencias que habían en el mundo de la educación y también decir como, bueno, tenemos que ampliar nuestros panoramas, tenemos que empezar a incluir más gente y, digamos, incluir nuevas tecnologías. Entonces, siento yo que fue bueno, digamos, recalcar eso y también recalcar, digamos, las vivencias que tuvieron algunos de los alumnos entrevistados, que, digamos, si bien la pandemia nos exigía mucho compromiso, nos exigía, digamos, más responsabilidad, también se siente, digamos, que ellos llegan a perder un poco ese afecto o ese interés por el estudio porque muchas veces, como llegó a mencionar Bados, habían profesores que, digamos, olvidaban a las alumnas que estaban o a los alumnos. Y algo principal que siento yo que debe ser, digamos, con lo que nos quedemos, y que lo dijo también el profesor Baos, fue el asunto de que una buena planeación pues, puede llegar a significar el éxito o el fracaso de un curso, de una materia, sea presencial o sea totalmente virtual. Pero ahí está la cuestión de que la planeación puede ser lo que digamos, de orden y de guía a nuestras materias, nuestros cursos. Y bueno, estas fueron las entrevistas. Es bueno recapitular ciertos patrones que se vieron comunes entre todos los entrevistados. El primer punto que quisiera resaltar es el de la importancia de una buena construcción de un PI. Los planes institucionales son de demasiada importancia para poder garantizar, en términos concretos, una buena educación, pero, bueno, más concretamente, un buen aprendizaje significativo. También para poder garantizar la inclusión en los colegios a través del buen conocimiento de los estudiantes y sobre todo el conocimiento del contexto en el que se está situando. Fue muy recurrente, sobre todo en el coordinador académico y en el profesor, también en el estudiante de 11, el mencionar el plan institucional que debe abarcar una cantidad de aspectos para, por ejemplo, la inclusión y una cantidad de aspectos para identificar el rol del estudiante y el rol del profesor. El plan institucional es primordial, también porque este permite modificaciones, es mudable, es decir, un plan puede cambiar a través del tiempo siempre que se vean las necesidades del grupo o las necesidades individuales de los estudiantes. Eso como primera instancia. Después, quisiera recurrir a las dificultades de la pandemia. Efectivamente, ya también una conclusión ha sido que la pandemia ha sido difícil, tanto para los profesores como para los estudiantes. Sin embargo, eh, la pandemia no ha sido del todo malo. Y eso es algo que recalcaron tanto el profesor de 11 como el coordinador académico. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Por ejemplo, el profesor Baos decía que dentro de la enseñanza y el aprendizaje en modalidades telepresenciales, era mucho más fácil recurrir al método del aula invertida, un método que permite la participación mucho más activa del estudiante. Justamente el rol del estudiante generalmente tiene que ser un rol activo, porque un rol pasivo no permite una buena
una buena aprendizaje significativo. Algo significativo, experiencial para el estudiante, tiene que ser de una forma activa. El aula invertida permite esto y era mucho más fácil implementarla en un contexto virtual. Baos recalca que justamente el hecho de que se retome la presencialidad hace que se retomen ciertas mañas, ciertos recursos que se utilizaban antes, que no son de cierta forma tan innovadores y que hacen que el estudiante tenga un rol más bien pasivo. El coordinador académico hace más o menos la misma distinción, dice que se aprovechó la pandemia para recurrir a nuevos espacios y nuevos métodos de aprendizaje y nuevos métodos para los profesores de enseñanza. Por el momento, estos han sido como ciertos factores. Es verdad que se requiere, como decía Baos también, se requiere de mucha más formación al respecto. Vemos, por ejemplo, que en el estudiante de primaria hay cierta resistencia ante los métodos de aprendizaje, de enseñanza, perdón, que se implementaban en su colegio. Evidentemente, pues no se mencionó el colegio, pero eh, por sus respuestas podemos notar una cierta resistencia entre estos métodos, eh, sabiendo que pues tiene las posibilidades de internet, de computador, para recibir las clases virtuales y aún así se decía que había aburrimiento, que no había pues como participación activa, que se ponía a hacer otras cosas mientras se daba la clase y es que no podemos quedarnos con el mismo método de el profesor que llena la pizarra de cosas y habla, sino que los roles empiezan a ser mucho más dinámicos. Es justamente el beneficio o la nueva apertura que nos dio la pandemia, explorar esos nuevos espacios, explorar también el contexto individual de cada uno de los estudiantes y apoyarlos en ese aspecto. Entonces, así concluiríamos pues con la serie de entrevistas que realmente construyen un buen diálogo, nos permiten dentro del curso una buena síntesis de todo lo que hemos abarcado dentro de las teorías del aprendizaje y de la enseñanza, dentro del aprendizaje y la enseñanza en contextos, el rol de los profesores y los estudiantes. Entonces, esperamos pues que haya sido también para ustedes una buena construcción y hasta luego.